Bueno, nosotros continuamos, tenemos ya en la estudios de la ciudad de Guayaquil a Fidel Márquez, con quien vamos a hacer un análisis sobre los retos de la economía. ¿Cómo salir de esta coyuntura económica? Ya está Fidel Márquez en los estudios de Guayaquil. Fidel, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Bueno, el eje económico se ha convertido en el centro de atracción de la ciudadanía por evidentes razones, pero también se debe constituir en la agenda temática para las próximas elecciones. El tema es, estamos pasando por un momento de iliquidez a todo nivel. ¿Cómo resolvemos esta iliquidez entonces, Fidel Márquez? Bueno, Carlos, tú lo has dicho, el tema de la economía se ha puesto sobre la palestra, no solamente por la coyuntura que estamos viviendo ahora de situación de crisis internacional, de desastres naturales en el país, sino además por las condiciones que tenemos en la economía ecuatoriana, que se veía vislumbrar y que contigo muchas veces analizamos que íbamos a tener una crisis de liquidez en el país. Evidentemente este sigue siendo el principal problema, pero el cómo enfrentar la crisis de liquidez yo creo que es una tarea que tienen que enfrentar los posibles candidatos que tengamos para las elecciones del año que viene, de cómo entrar a resolver el problema, porque este año va a ser un año de que se van a tener que tomar medidas para paliar la situación de liquidez que tiene el país, pero no va a ser la solución definitiva de la liquidez. La solución definitiva de la liquidez tiene que venir por el lado de que hay que hacer una serie de reestructuraciones y ajustes estructurales en nuestra economía que nos permitan a nosotros poder enfrentar esto. A ver, como por ejemplo... Pero vamos por parte, Fidel. A ver, para que mejore la liquidez significa que más recursos monetarios, financieros, ingresen a circular en la economía ecuatoriana. Esto puede suceder, o esto se puede generar por varias vías. Analicemos las vías para ver cuáles son las acciones tácticas o estratégicas para lograrlo. Incremento de exportaciones no petroleras, 1. Endeudamiento, 2. Sí. Inversión, 3. Y una economía de la base, de la economía popular y solidaria que genere encadenamiento productivo para generar también crecimiento endógeno. Pero para aquello se requiere una banca activa para que financie este tipo de situación. El tema es, ¿cómo logramos todos estos elementos para generar liquidez, dinamizar la economía, generar crecimiento económico y efectos distributivos y redistributivos? Sí, mira, vamos a partir de una parte. Primero, nosotros hasta ahora que hemos pensado en la economía o cómo se ha diseñado el modelo de política económica en el país, a partir de la sustitución selectiva de importaciones. Eso no es un secreto. Se ha planteado un modelo sobre esa base, teniendo un Estado empleador e inversionista de última instancia. Esas son las características que ha tenido el modelo económico en cuanto a este sentido. Si nosotros queremos promover exportaciones, tenemos que partir entonces de, en vez de estimular la sustitución de importaciones, lo que tenemos es que estimular la promoción de exportaciones. Entonces, ¿cómo lograr la promoción de exportaciones? Ahí tenemos que ir a la creación de las zonas especiales de desarrollo donde nosotros podamos plantearnos. Y fíjate que estoy diciendo zonas especiales de desarrollo y no zonas francas, son diferentes. Una zona especial de desarrollo es donde se determinan determinadas áreas estratégicas que se van a desarrollar en esa zona por las ventajas competitivas y comparativas que tengan esa zona. Que pueden ir desde desarrollo minero, por un lado, por desarrollo agroindustrial en otra zona determinada del país, también por zonas de desarrollo turístico, donde planteemos ahí una característica. El turismo lo tenemos que ver como exportación en frontera. No lo podemos ver como redistribución nacional como hasta ahora se ha estado viendo, sino que tenemos que cambiar la concepción de desarrollo turístico. Eso es una vía, y yo creo que es una vía que podría estar, pero que no se da en el corto plazo. Hay que crear las condiciones y hay que plantearse todas las que escoger bien las áreas y plantearse cuáles son las ramas que vamos a desarrollar en este sentido. Pero vamos por parte. Las zonas especiales de desarrollo ya está contemplada en los marcos, es decir, hay un código de la producción ya no de ahora, de hace algún momento. Tenemos ya el tema de la asociación pública-privada. Tenemos incluso en la ley solidaria ciertas excepciones para el tema turismo. Es decir, y sin embargo, sí, pero Carlos, ¿por qué no se han desarrollado? La pregunta es, a pesar de tener esas legislaciones, ¿por qué no se han desarrollado? Vamos a la pregunta, ahí es donde ¿por qué? Tenemos que poner el dedo en la llaga. Ok, y de acuerdo a tu criterio,
criterio, tu análisis y evaluación, ¿por qué no se han desarrollado teniendo ya el marco jurídico, teniendo todos estos incentivos? Claro, la ley solidaria recién entró en vigencia a partir de ayer. Porque los incentivos no han sido mayores que la parte retardataria para que llegue la inversión. Es decir, como se está concibiendo o como se está percibiendo por parte del empresariado, estos incentivos no son tan importantes o no le llegan tanto como por el riesgo de invertir. Entonces tenemos que revertir esa situación. Hay que dar los incentivos que realmente contrarresten y eliminen todos esos riesgos, porque sigue pasando por el problema de percepción de riesgo que tiene el empresariado. Pero esa percepción de riesgo, y en esto quiero ser crítico objetivo y crítico constructivo, esa percepción de riesgo del sector empresarial la viene teniendo no en este gobierno, la viene teniendo desde hace mucho tiempo y con todos los gobiernos. Pero aquí hay algo que sí... Entonces, Carlos, hemos estado equivocados durante mucho tiempo. Pero claro que estamos equivocados desde hace mucho tiempo, pero es que el problema es que queremos ser sector empresarial de acuerdo a percepciones. Pero en estos últimos años la facturación del sector empresarial se ha disparado, pero la inversión no ha ido del mismo ritmo. Se han beneficiado por precio, no por volumen, no se trabajó en productividad, por tanto no se protegen a sí mismos. Entonces esa percepción termina haciéndoles daño a ellos, Carlos, y a la economía. Carlos, me has dado la clave con lo que tú has dicho para mi respuesta, que ya la tenía. Es en el hecho de que tenemos que estimular a los que vayan al incremento de productividad, a los que vayan a la innovación, a los que vayan a crear tecnología propia. Entonces, esos son los que tenemos que estimular, y por ahí es que es donde viene el hecho para la diferenciación y aplicar realmente el sentido schumpeteriano de la innovación en la economía y en la empresa. Ok, pasemos a otro tema que me llamó la atención. Dices, tenemos que dejar de ver el turismo de forma tradicional e incentivar el turismo en frontera. A ver, desarrollemos eso en el poco tiempo que nos queda, me quedan apenas 3 minutos, pero ahí si hablamos de frontera, se me ocurre Colombia y se me ocurre Perú, pero con la devaluación colombiana, claro, ¿verdad? Nuestros hermanos colombianos venir al Ecuador se les transforma muy caro, se les hace muy caro, y en cambio tenemos un flujo de Ecuador hacia Colombia que por efectos de evaluación van a comprar. Sí, tienes toda la razón en eso que estás diciendo si estamos sobre la base de cómo funciona hoy nuestra economía. Pero si las zonas especiales de desarrollo turístico le ponemos los incentivos adecuados de realmente sea atractivo venir, que sea... esa zona en específico tenga las condiciones que pueda competir con Colombia y Perú, ahí cambian las condiciones. Entonces, pensemos de manera diferente, pensemos que esa zona especial de desarrollo tiene que tener características propias en función de lograr competitividad y además en función también, vinculado a la respuesta anterior, de aquellos que creen innovación y a aquellos que en turismo pongan productos realmente que vayan a llevar una mayor productividad, y que además preparemos en esos sitios nuestra oferta de exportación en frontera, nuestras artesanías con la economía popular y solidaria ahí, y ahí podríamos competir interesante. Fidel Márquez, como siempre, un gusto y un tema, por cierto, para seguirlo debatiendo y analizando a profundidad. Hoy el país requiere, mi querido Fidel, más propuestas, más creatividad, más ideas y más seriedad. Y estos temas son los que debemos exigir a los precandidatos y luego a los candidatos. Un fuerte abrazo, Fidel.